Estamos estudiando la palabra de Dios y reconociendo, mis amados hermanos, mis amados amigos, que el Señor Jesucristo ha venido a reclamar su posición como pastor de la iglesia. Que si bien hay muchos que cumplimos con funciones pastorales, delegados de parte del Señor, no debemos olvidar en ningún momento, que el único, como dice la palabra, el único pastor de la iglesia y cabeza de la misma es nuestro Señor Jesucristo. Con esto en mente, llegamos a uno de los pasajes tal vez más conocidos, más esperanzadores que tiene la iglesia y que conoce la iglesia, que conocen los cristianos, y es el Salmo 23, el Salmo del pastor, ¿sí? El Señor es mi pastor. Y antes de entrar de lleno en el Salmo 23, quiero tomar en cuenta que el Salmo 23 toma vida, toma esperanza, cobra realidad en la vida del creyente cuando éste ha pasado por todo lo que dice el Salmo 22. Es decir, el Salmo 23 por sí solo no es, ¿sí? Es necesario que el Salmo 22 sea parte de la vida del creyente. El Salmo 22 narra el evento tal vez más importante de la humanidad, que es la muerte y la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Aproximadamente unos 1000 años antes de que este evento sucediera, el salmista David estaba escribiendo el Salmo 22 como una revelación que Dios le había dado de las situaciones difíciles que iba a vivir el Cordero del Señor, el Mesías. Ahora bien, nosotros solamente tomando el Salmo 22 podemos cobrarle al Salmo 23 todas las bendiciones que tiene para nosotros. El Salmo del Buen Pastor. En el Salmo 23, Jesucristo se presenta entonces como el pastor de las ovejas. Y mire, que es muy importante porque el escritor del Salmo 23 era nada más y nada menos que un pastor que conocía bien la función pastoral y la vida de las ovejas que él cuidaba. Ahora bien, para que el Señor sea nuestro pastor, primero debemos recibirle como Salvador de nuestras vidas, ¿sí? Lo que nos informa el Salmo 22. Para que el Señor Jesucristo sea nuestro pastor del Salmo 23, es importante que sea antes el Salvador de nuestras vidas, como lo narra el Salmo 22. Pero muchas veces, muchas personas solamente quieren el pastorado de Jesucristo. ¿Sí? Solamente queremos el pastorado, pero hemos dejado a un lado la salvación y el entregar nuestras vidas a Él. Entonces entramos al Salmo 23. Quiero leerlo en la Nueva Traducción Viviente. Creo, mis hermanos, que es una traducción muy clara y muy fiel de los textos principales y que nos da a entender las bendiciones del buen pastor, como se titula el sermón de hoy, las bendiciones del buen pastor. Dice: el Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito. En verdes prados me deja descansar, me conduce junto a arroyos tranquilos. Él renueva mis fuerzas, me guía por sendas correctas y así da honra a su nombre. Aun cuando yo pase por el valle más oscuro, no temeré porque tú estás a mi lado. Tu vara y tu cayado me protegen y me confortan.
Me preparas un banquete en presencia de mis enemigos. Me honras ungiendo mi cabeza con aceite. Mi copa se desborda de bendiciones. Ciertamente tu bondad y tu amor inagotable me perseguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor viviré por siempre. Qué hermoso salmo. Para muchos el salmo favorito, el Salmo 23. Y cómo no, si en él encontramos muchas bendiciones. El día de hoy vamos a hablar al menos de 3 bendiciones. 3 bendiciones que encontramos acá, y la próxima semana vamos a hablar de las otras 3 bendiciones que el Señor nos quiere enseñar en este Salmo 23. ¿Sí? Ahora quiero que usted vea algo. El Señor, en este Salmo, el Señor Jesucristo, se presenta como pastor de las ovejas, ¿sí? Y eso de que Él se presente como un pastor, quiere decir, o nos deja a nosotros la posición de ovejas. Él nos ve a nosotros como sus ovejas. Y es algo muy importante porque, óigame bien, Él no se presenta como el pastor de toda la humanidad. No dice la palabra del Señor, el Señor es nuestro pastor o el Señor es el pastor de todo el mundo. Como lo estuvimos estudiando la semana pasada, Él es un pastor personal que nos llama por nuestro nombre. Y aquí usted puede ver que el salmista David le dice, el Señor es mi pastor. Y es algo que usted debe llegar a entender, que la relación de este pastor no es mundial, sino es una relación individual. Es una relación que Él está teniendo directamente con usted. ¿Sí? Ahora bien, si Él es el pastor y nosotros somos ovejas, es importante que nosotros como ovejas le dejemos a Él ser nuestro pastor. Porque aquellos que no dejan que el Señor Jesucristo sea su pastor, entonces son ovejas perdidas, son ovejas que están descarriadas y que están perdidas sin la dirección y sin las bendiciones de un verdadero pastor. Incluso muchas ovejas han optado por seguir más a los trabajadores de nuestro gran pastor, han optado por seguir más y por admirar más a los pastores humanos y no al verdadero pastor de las ovejas. ¿Sí? Pero esto se da porque la oveja es un animal vulnerable y tal vez considerado uno de los animales más vulnerables de la creación. Déjeme decirle por qué. Un gato, por ejemplo, un gato es capaz de regresar a su casa aunque lo vayan a dejar a perder a una montaña lejana, ¿sí? Ya no aguantan al gatito que adquirieron, lo agarran y se lo llevan en un carro bien lejos, bien lejos, bien lejos. Allá lo dejan perdido. Le aseguro que en cuestión de días el gato está de vuelta en casa. Lo mismo sucede con los perros. Muchos perros son capaces de volver a casa. Las comadrejas, dice que necesitan más de 30 kilómetros para tal vez perderse de su madriguera. Cuando una persona se quiere deshacer de comadrejas que están en su casa. Un animal salvaje puede alejarse de su nido o de su madriguera, óigame bien, por días y por kilómetros, y aún así tiene la facultad de volver a casa por sí solo. Así son los animales. Hay animales que emigran de un lado del planeta a otro lado del planeta y se dejan llevar solamente por los vientos, se dejan llevar solamente por las estaciones, conocen cómo volver a casa. Todos los animales cuentan con su sistema para volver, pero la oveja no. La oveja es diferente a todos estos animales
porque aunque se aparte del camino, aunque sea unos pocos metros, esta oveja tiende a ser incapaz de volver por sí sola al redil. Es una oveja que se descarría, aunque sea un par de metros, o tal vez no un par de metros, pero es una pequeña distancia. Es una oveja perdida. Es una oveja que necesita que el pastor la vaya a atender, la vaya a recoger. Y esto es lo que nos aclara la palabra del Señor. Le doy esta idea de las ovejas para que entendamos entonces cuáles son las funciones y las bendiciones de Jesucristo como nuestro pastor. Dice Isaías capítulo 53, versículo 6. Todos perdemos el rumbo, como ovejas, y cada uno tomará su propio camino, pero el Señor descargará sobre él todo el peso de nuestros pecados. ¿Qué nos está enseñando la palabra? Que nosotros como ovejas nos descarriamos. Usted me podrá decir, yo no. Tal vez usted, hermano. Tal vez el hermano tal vez la hermana fulanita. Pero la palabra del Señor dice que todos, óigame bien, todos perdemos el rumbo. Todos nos alejamos del Señor. Por eso dice también, por cuanto todos pecaron. Y el pecado no es más que una oveja que está haciendo su propia voluntad en donde quiera que esté. Eso es el pecado. Una oveja que se ha descarriado del redil y ha decidido hacer su voluntad. La palabra dice, todos pecamos. Y acá en Isaías dice, todos perdemos el rumbo. Eso lo incluye a usted y me incluye a mí. Hemos perdido muchas veces ese rumbo. Entonces dice el salmista, el Señor es mi pastor, nada me falta. Y de esta premisa se desprenden todas las bendiciones. Como el Señor es mi pastor, tengo una garantía. A mí nada me va a faltar. O al revés, si lo quiere ver usted, a mí nada me va a faltar. ¿Por qué? Porque tengo una garantía. ¿Cuál es? Que el Señor es mi pastor. Y cuando el Señor es el pastor de nuestras vidas, absolutamente nada nos hace falta. Aunque muchas veces nosotros pensamos que sí. Entonces veamos cuáles son las bendiciones de las que el Señor nos habla. ¿Qué es ese nada me falta? ¿Cuáles son esas bendiciones? La primera bendición la encontramos en el versículo 1 y 2. La bendición es que Él me dará pleno descanso. ¿Sí? Él me dará pleno descanso. Dice, el Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito. En verdes prados me deja descansar, me conduce junto a arroyos tranquilos. Vea eso. ¿En qué consiste el descanso que el Señor nos da? Si usted puede ver en el versículo 1 y 2, dice que el pastor lleva a sus ovejas a alimentarse a pastos delicados, ¿sí? No a cualquier pasto. El buen pastor se dedica a buscar los mejores alimentos para sus ovejas y luego las lleva a comer ahí. Las lleva a alimentarse. Las ovejas cuando llegan entonces a estos pastos, se alimentan hasta saciarse. Llega el pastor, las lleva hasta el lugar, tal vez hasta con perros ovejeros que le están ayudando a cuidar de sus ovejas. Y entonces cuando al fin llegaron al lugar, las ovejas se van regando poco a poco dentro del espacio y comienzan a comer. Y comienzan a comer, óigame bien, hasta saciarse. Por eso dice el versículo 2, en verdes prados me hace descansar. Come hasta saciarse. Una de las cosas que más nos suceden a nosotros es que cuando hemos comido, y hemos comido bastante, nos baja un sueño, nos baja un pesar, porque nuestro cuerpo ha adquirido tanto alimento que necesita procesarlo, y entonces
nuestro cuerpo entra a un estado de sueño. Así nuestro cuerpo, nuestro estómago es capaz de digerir el alimento. El pastor lleva a sus ovejas, les deja comer todo lo que puedan comer, ¿sí? Y luego de eso las hace descansar. ¿Sabe lo hermoso de esto? Ese es el pasto. Cuando llegan ahí, ven el pasto que el pastor ha seleccionado para sus ovejas. Tal vez ellas no quieran comer eso, tal vez ellas quieran comer otras cosas, tal vez ellas quieran comer concentrado, tal vez ellas quieran comer lo que comen otras ovejas, pero no. El pastor conoce a sus ovejas y sabe cuál es el pasto que ellas necesitan y las lleva a ese lugar porque él considera que eso es lo mejor para ellas y ellas deben aprovechar ese momento de alimento. Luego de alimentar a las ovejas, les da el tiempo para descansar. Barriga llena, corazón contento. ¿Sí? Las ovejas están satisfechas. Se van. O se juntan, no sé cómo le harán, ¿verdad? Con sus estómagos llenos, y entonces se echan. ¿Y qué pasa? Viene la segunda parte. Comienzan a rumiar, ¿sí? Comienzan a rumiar. ¿Qué es eso de rumiar? Usted ha visto que de repente ya dejaron de comer, pero ahí están. Lo que sucede es que el alimento que la oveja ha adquirido y se ha saciado, regresa a ese bolo alimenticio para que la oveja lo vuelva a masticar una y otra vez. Es decir, que las ovejas, óigame bien, en su descanso vuelven a sacar el bolo alimenticio y lo mastican una y otra vez para poder ingerirlo adecuadamente. Tal vez la primera vez no lo ingirieron como debía ser y regresa para que ellas le saquen mayor jugo. Y esto me llama la atención porque esta es la mejor ilustración de lo que la palabra dice en Josué 1:8. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche, ¿qué? Meditarás en él. De día y de noche meditarás en él. Eso quiere decir que cuando nosotros adquirimos el alimento, como en este momento estamos adquiriéndolo, debemos aprovechar lo máximo, sacarle el máximo provecho a lo que estamos escuchando, adquirir todo, tratar de no distraernos con otras cosas, con la familia, con los nietos, con los hijos, tratar de no distraernos con la olla que se quedó prendida, tratar de no distraernos con que ahí viene la familia, no. ¿Por qué? Porque en este momento las ovejas están comiendo. Después de eso, ¿sí? Viene la rumiación, ¿sí? No sé si existirá esa palabra. Viene el acto de rumir el alimento. Meditar, la palabra meditar viene del hebreo agar, que significa considerar, susurrar o murmurarse a uno mismo, pensar una y otra vez, estar reflexionando al respecto en cualquier momento. Eso significa la palabra meditar. Quiere decir que entonces vuelve a nuestra mente la palabra del Señor que hemos adquirido. Estamos ya descansando. Terminó el alimento, nos vamos a dormir, nos vamos a platicar y comenzamos a caminar, a pasear para que nos bajen los alimentos, no sé. Pero en ese momento, una buena oveja empieza a meditar nuevamente, pues trae nuevamente a su mente la palabra y comienza a masticarla otra vez con un solo propósito: sacarle más jugo para su propia vida. No lo hace para desechar el alimento. Óigame bien, no lo hace para desechar, para decir esto no me gustó. No, la oveja lo hace para volverlo a masticar una y otra vez y que el cuerpo
darle los nutrientes que necesita para su vida. Es bien importante que nosotros como hijos del Señor meditemos una y otra vez en la palabra que hemos adquirido de nuestro buen pastor. Siempre he querido decir que hay mayor crecimiento espiritual en el estudio repetitivo de 1 o 2 versículos al mes que en la lectura abundante y no repetitiva de varios capítulos al mes. No se trata entonces de agarrar la palabra del Señor y comenzar a leer y 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 tras. Yo no estoy diciendo que no hay que leer la palabra. Pero si usted quiere experimentar un verdadero crecimiento espiritual, yo le recomiendo que mejor agarre 2 versículos o 3 versículos y durante el mismo mes esté dándolos y meditando y meditando y meditando en ellos, volviéndolos a masticar hasta que agarre su cuerpo y su espíritu y los nutrientes que esos versículos le quieren dejar. Hay mayor crecimiento espiritual ahí, ¿sí? También dice la palabra del Señor que no solo nos hace descansar en verdes pastos, sino también dice que nos conduce a aguas tranquilas, a arroyos tranquilos. Uno de los sonidos más relajantes que existen en el mundo ha sido creado por Dios y es el sonido del agua corriendo. De por sí, cuando Dios creó el jardín del Edén, lo creó para que el hombre pudiera vivir en paz, para que pudiera vivir tranquilo. Y dice que alrededor del jardín del Edén, corrían 2 grandes ríos. ¿Se imagina eso? Haber sido algo muy relajante, haber sido algo muy hermoso estar oyendo el agua correr. Permite descansar, permite sentirse refresco. Incluso si estamos cansados, se puede levantar una pequeña brisa que nos refresca y nos hace sentir que todo está bien, que todo está en paz. No es difícil llegar a la conclusión de que lo que Dios quiere para nuestras vidas es que descansemos en Él. Él mismo se presenta entonces no solo como el pastor que nos lleva a las corrientes de aguas tranquilas, sino que Él mismo, mis amados hermanos, Él mismo por medio de su Espíritu es el agua que nosotros necesitamos para estar en paz. Es el agua que nosotros necesitamos para vivir tranquilos. Ya lo dice Juan capítulo 7, versículo 38. Juan 7, 38 dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Qué está diciendo el Señor con esto? Que si creemos en Él, de nosotros saldrán los ríos de agua viva. Es decir, de nosotros saldrá ese río, esa agua de paz, de tranquilidad que Él quiere para nosotros como sus ovejas. Jesucristo entonces, mis amados hermanos, mis amados amigos, es el pastor que nos da descanso pleno. Es el pastor que nos pone en el lugar adecuado y en la comida adecuada para que podamos descansar, para que podamos crecer, para que podamos alimentarnos como realmente debemos ser alimentados. Jesucristo, cuando estuvo en la tierra, actuó como ese pastor de Salmos 23. Si usted me acompaña a Marcos capítulo 6, usted recordará un milagro muy asombroso, un milagro asombroso que Él hizo acá en la tierra con 5,000 hombres. Marcos capítulo 6. Versículo 34 dice: cuando Jesús salió de la barca y vio a tanta gente, tuvo compasión de ellos. Oiga esto, tuvo compasión de ellos porque parecían ovejas sin pastor. Y comenzó entonces a enseñarles muchas cosas. Salió de la barca, vio a la gente. ¿Y qué vio? Vio que la gente andaba necesitada.
Vio que la gente andaba como perdida, que sus vidas no estaban en orden, que sus planes, que sus deseos estaban frustrados. Tuvo compasión de ellos. Vio que las personas por sus pecados no estaban en paz, vivían en conflicto interno. Y dice la palabra que tuvo compasión de ellos y comenzó a darles alimento. Ahí dice, comenzó a enseñarles muchas cosas. ¿Qué mayor alimento podían adquirir ellos que las enseñanzas del buen pastor? Pero a eso de las 6 de la tarde, usted puede ver en los versículos 41 al 44, la gente no se iba, estaba tan necesitada de estar con el pastor, que como no se iban, Jesucristo les dijo, bueno, vamos a darles de comer. Y con unos cuantos panes y con unos cuantos peces, el Señor Jesucristo dice que alimentó a toda esta comunidad que andaba como ovejas sin pastor. El Señor Jesucristo actuó como el pastor del Salmo 23 y alimentó a 5,000 personas en una tarde. Alimento material y alimento espiritual, por lo que nos enseña Marcos capítulo 6. Y así el Señor nos alimenta también a nosotros de manera espiritual. Si usted ve en Juan capítulo 6, versículo 35, Jesús dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene, nunca tendrá hambre, y el que en mí cree, no tendrá sed jamás. El Señor Jesucristo dice, conmigo las ovejas no pasan hambre, conmigo nada les faltará, conmigo no pueden continuar viviendo en sus afanes, conmigo las ovejas pueden descansar, porque yo soy su alimento, yo soy el pan, yo les doy el alimento que necesitan. Mateo 11:28. Vengan a mí todos ustedes, los agotados de tanto trabajar, que yo les haré descansar. Ah, qué hermosas palabras de nuestro pastor. Vengan a mí ustedes los que están trabajados, los que están agotados, los que están afanados. Hermano, hermana, ¿cuál es su afán? ¿Sí? ¿Es su afán acaso qué le voy a dar de comer a mi familia? ¿Cómo voy a pagar los estudios? ¿Dónde les voy a inscribir si no me alcanza, si en estos tiempos de pandemia las cosas no han estado tan bien? ¿Ese es su afán? ¿Acaso es su afán? ¿Cómo le voy a hacer para comprar esta medicina si no me alcanza? Me tengo que hacer estos exámenes médicos, ¿y dónde me los hago? ¿Cuándo me los hago? ¿Con qué me los hago? Muchas veces vivimos con esos afanes, y el Señor Jesucristo nos dice que dejemos todas nuestras cargas sobre Él. Él conoce de nuestras cargas, Él conoce de nuestras penas, conoce de nuestros afanes, y entonces al vernos como ovejas descarriadas que no saben cómo sobrevivir en medio de este mundo que es un caos, que se ha levantado tal pareciera en contra de nosotros, Él se presenta como ese pastor que nos trae descanso, que nos trae paz a nosotros y a nuestra familia, que nos dice, vengan a mí, yo les voy a solventar todas esas necesidades y les daré descanso pleno. Él es el pastor que nos garantiza, según dice su palabra, que nada nos falta. ¿Sí? Nada nos falta. Y si nada nos falta, mi amada hermana, mi amado hermano, querido amigo, podemos descansar tranquilos, podemos descansar con mucha paz en nuestras vidas. Y esta es la primera bendición del pastor, que nos enseña Salmo 23. La segunda bendición es que Él nos da nuevas fuerzas. ¿Sí? El buen pastor nos da nuevas fuerzas. Dice en la primera parte, solo en la primera parte del versículo 3, dice,
Él renueva mis fuerzas. ¿Sí? Él renueva mis fuerzas. La mayoría de animales tienen facultades para sanarse a sí mismos de alguna herida. ¿Sí? Ya sea que algún animal fue herido, yo he visto algunos animales que cuando han sido heridos se lamen, ¿verdad? Otros animales se meten en el agua para sanarse. Otros animales, incluso, bien interesante, hay animales que hasta se untan cosas, plantas en la piel. Hay animales que comen de ciertas plantas para sanarse. Reconocen su herida y se encaminan hacia la sanidad muchos de estos animales. Pero la oveja no es así. La oveja es capaz de herir, de estar herida y quedarse el resto de su vida con esa herida. Incluso la oveja, óigame bien, es capaz de herirse a sí misma. Camina, se desvía o le están creciendo los cachitos, siente picazón y comienza a golpearse contra algún árbol o contra otras ovejas. Se lastima, se sangra y esta oveja, óigame, las ovejas son capaces de adaptarse al dolor, de adaptarse a la herida en lugar de buscar sanidad. Es por eso que el pastor en Palestina andaba siempre con su botellita de aceite para sanar las heridas de las ovejas que se lastimaban, para sanar las heridas de aquellas que por sus propias decisiones se habían lastimado y se habían adaptado a vivir con las consecuencias de sus propias heridas, causadas por ellas mismas. Muchas veces nosotros somos como esas ovejas, que sabiéndolo bien, tomamos decisiones que nos pueden lastimar y nos resignamos a vivir con esas consecuencias. Sabemos que no podemos acostarnos con la mujer ajena. Sabemos que no debemos gastarnos el dinero en aquel vicio, en aquel otro vicio. Sabemos, hermanos, sabemos que no deberíamos estar viviendo en estos tiempos de pandemia de tal manera, porque acostándonos con la mujer ajena, gastándonos el dinero en vicios, practicando aquellas cosas o viviendo de aquella manera, corremos el riesgo de las consecuencias. ¿Sabe qué es lo extraño? Que como ovejas sabemos las consecuencias y aún así corremos el riesgo. Así son las ovejas. Luego resulta que el pecado al cual nos arriesgamos trajo su consecuencia. Trajo su consecuencia y no nos queda más que aprender a vivir con esa herida. ¿Sí? Aprendemos a vivir con las consecuencias y las empezamos a adoptar como un estilo de vida normal. Por eso la iglesia hoy en día no crece. ¿Y sabe por qué no crece? Porque no se diferencia de la vida de este mundo. No se diferencia. El que ve pornografía es igual que la oveja que ve pornografía, es igual que la que no es oveja y también ve pornografía. Y aunque llegue a haber consecuencias, corremos el riesgo. Y si perdemos, pues nos adaptamos a eso por un pequeño momento de decisiones propias. Cuando esto sucede, producimos debilidad en nuestras vidas. Cuando tomamos este tipo de decisiones y salimos heridos, viene la debilidad a nuestras vidas, debilidad espiritual y debilidad emocional, incluso muchas veces debilidad física. ¿Sí? Nuestro espíritu, mis amados hermanos, nuestro espíritu sufre y deja de actuar
activar en aquellas cosas que le mantienen fuerte, como la oración, como la congregación, como la alabanza, como el trabajo en la obra del Señor. Nuestro espíritu está resentido, está herido y ha optado por descansar. Porque eso es lo que sucede cuando una persona es herida, cuando una persona ha sido operada. Es necesario que descanse, que repose para recobrar fuerzas. ¿Sí? La palabra lo aclara bien. Dice, porque la paga del pecado, dice Romanos 6:23, ¿verdad? Porque la paga del pecado es muerte. ¿Y qué es la muerte? Desde este punto de vista, desde este punto de vista, la muerte es la ausencia de la fuerza vital. ¿Sí? No hay muerto fuerte. Pesado tal vez, pero muerto fuerte no hay, no existen. Todos los muertos son débiles. Así sucede muchas veces con nosotros. Cuando decidimos darle rienda suelta al pecado, la muerte empieza a gobernar poco a poco en nuestras vidas. Empieza a gobernar poco a poco en nuestro espíritu y nos vamos debilitando y debilitando y debilitando. ¿Sí? Cuando nos lastimamos, nos quedamos débiles, nos quedamos vulnerables. Cuando pecamos, lastimamos nuestro espíritu y nuestra alma. Entonces se debilita y queda vulnerable para más heridas. Yo no sé si a usted le ha pasado que de repente le sale se corta algún dedo y de repente está haciendo algo y ¡pam! En el mismo dedo se fue a golpear. Y entonces sigue haciendo otra cosa y ¡pam! El mismo dedo que se cortó acá sigue siendo golpeado en tantos lados, se queda vulnerable. Así somos muchas veces en nuestras vidas. Estamos heridos y quedamos vulnerables a más heridas. ¿Sí? Necesitamos hacer reposo. Nuestro buen pastor Jesucristo nos enseña, mis amados hermanos, que no debemos adaptarnos a la vida pecaminosa ni a sus consecuencias. ¿Sí? No debemos adaptarnos a la vida pecaminosa ni a sus consecuencias. Si usted pecó, arrepiéntase de sus pecados y no se adapte. No diga como pequé, pues esto toca, porque pecó, porque llevé una vida así, pues esto es lo que me toca. No se adapte, porque el Señor Jesucristo nos ha limpiado de toda maldad. Y al limpiarnos de toda maldad, dice el Salmos 23, que Él renueva nuestras fuerzas. Nos da, o en otra versión, en esta versión, Él nos da nuevas fuerzas, no viejas fuerzas. Muchos están orgullosos de lo fuertes que eran antes, de lo fuertes que fueron en su vida pecaminosa. Pero yo le quiero decir que el buen pastor está desechando esas fuerzas porque Él tiene nuevas fuerzas para usted. Fuerzas que usted puede llevar a cabo en una vida agradable a Él. ¿Sí? Él nos da nuevas fuerzas. Dice Isaías capítulo 40. Isaías 40, 29 al 31. El Señor da fuerzas al cansado y aumenta el vigor del que desfallece. Los jóvenes se fatigan y se cansan. Los más fuertes flaquean y caen. Pero los que confían en el Señor recobrarán las fuerzas y levantan el vuelo como las águilas. Corren y no se cansan, caminan y no se fatigan. El que cree en el Señor desecha aquella fuerza antigua, aquella fuerza humana, aquella fuerza que lo hizo caer y caer en el pecado y quedar débil y herido. Y el Señor Jesucristo le da nuevas fuerzas. ¿Sí? El plan de Dios es que vivamos bien y no mal. Y nos da la fuerza para tomar buenas decisiones. Y si hemos caído, óigame bien, si hemos caído, nos da fuerzas para levantarnos y retomar la vida que Él tiene planeada para nosotros. Nos da fuerza nueva para dejar el pecado atrás,
para dejar el cansancio, para dejar el desánimo espiritual en nuestra vida y en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu. El Señor Jesucristo, dice el Salmo 23, renueva nuestras fuerzas. Y aparte de renovar nuestras fuerzas, óigame bien, nos da la guía para vivir bien, ¿sí? Nos da la guía para vivir bien. Dice la segunda parte del versículo 3, me guía por sendas correctas y así da honra a su nombre. Me guía por sendas correctas y así da honra a su nombre. En el oriente se considera que las ovejas podían perder el rastro del camino en cualquier momento. Pequeñas cosas podían distraerle y alejarlas del redil. Por lo mismo, el pastor le servía de guía, como lo dice Juan 10. Las ovejas no necesitaban saber dónde estaba el mejor alimento ni las mejores aguas. Solo necesitaban saber en dónde estaba su pastor. Eso es lo que necesitaba una oveja. ¿Dónde está mi pastor? Allá voy. Él me va a guiar a donde yo necesito ir. ¿Sí? Por lo mismo, era muy importante para una oveja conocer la voz de su pastor. ¿Sabe? Si algo no le gusta al hombre, es recibir una guía, recibir dirección. Los hombres cuando abren un teléfono nuevo, un aparato nuevo, o van a armar un mueble o una televisión nueva, no leen el instructivo. No leen el instructivo porque los hombres se creen capaces de realizar las cosas por sí solos. No les gustan las guías. Si va un hombre manejando un carro y no sabe el camino, no pregunta, mire, voy bien, ¿por dónde queda tal lugar? No, él solamente dice, ya vamos a llegar, y no le gusta recibir instrucción. Mucho menos, y esto se lo doy como un tip a las hermanas, a un hombre no le gusta recibir instrucciones de una mujer, ¿sí? A un varón no le gusta recibir instrucciones de una mujer, pero las necesita. El ser humano necesita una guía y el Señor Jesucristo nos da la guía. Él es el pastor que nos da la guía para poder vivir bien. El Señor nos da la guía para que vivamos según el plan, óigame bien, reconociendo que ese plan que Dios tiene para nosotros es de bienestar, como dice Jeremías 29:11, y es agradable, ese plan es agradable y perfecto, como dice Romanos 12:2. Dios, el Señor Jesucristo, nos puso acá y pintó un camino para que nosotros lo podamos seguir. Y ese plan, ese camino es bueno para nuestra vida, es agradable, ¿sí? El problema es que las ovejas tienden a ver dos caminos. La palabra del Señor lo aclara. Hay dos caminos, ¿sí? Uno que es ancho, como lo afirma Mateo 7:13. Busquen Mateo 7:13, dice: entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Hay dos caminos, el camino estrecho y el camino ancho. Como el camino ancho, pues caben más personas que en el camino estrecho. Lamentablemente muchas ovejas van detrás del pastor, pero en cualquier momento ven que aquí hay más espacio para caminar, aparte que está más agradable el camino, y se van por el camino ancho. Pero ese camino, dice la palabra del Señor, que nos lleva a la perdición. Por eso, 1 de Pedro 2:25, el apóstol Pedro nos dice: porque ustedes eran como ovejas descarriadas, pero ahora han vuelto al pastor que cuida de sus ovejas.
Ustedes son ovejas descarriadas, ovejas que iban vieron los dos caminos y agarraron el camino ancho. Vieron al pastor diciéndoles, pasen por la puerta estrecha, pasen por el camino estrecho. Pero ustedes dijeron, yo creo que sí, ese es un buen camino. Yo creo que voy a agarrar para ese camino. Y agarraron camino para otro lado. Eran ovejas descarriadas, dice el apóstol Pedro. ¿Sí? Y está el otro camino, el camino angosto, donde el pastor nos quiere guiar. El camino, dice el Salmo 23, de sendas de justicia. Sendas de justicia. La bendición del pastor es que nos quiere guiar a una vida buena, no a una vida de lamento, no a una vida de arrepentimiento. Él no nos quiere llevar a esa vida. Pero si agarramos esa, pues tenemos la opción del arrepentimiento. Pero su plan para nosotros como ovejas de nuestro buen pastor es: aquí hay una buena vida, síganla. Aquí está lo que yo tengo para ustedes. Síganme. Él nos guía, dice la palabra, ¿verdad? Él nos guía. Una verdadera oveja de Jesucristo debe aprender a caminar detrás de Él como su pastor y no desviarse, ni adelantarse, ni considerar que otro camino es mejor, porque Él guía a sus ovejas. ¿Sí? Una oveja del Señor Jesucristo no debe ser guiada por la presión de este mundo, no debe ser guiada por sus propios pensamientos o sus propias conclusiones que son carnales. No debe ser guiada de esa manera una oveja de Jesucristo. Debe ver al pastor e ir detrás de él. A mí me llama mucho la atención cuando yo manejo. Agarro el carro y mi esposa se sube. Y mi esposa tiene la bendición, ahora le ha costado un poco más por nuestra hija, pero tiene la bendición de sentarse en el carro y dormirse. A ella no le preocupa cómo vamos a llegar. A ella no le preocupa por dónde nos vamos a ir. Ella lo que sabe es que yo agarré el carro y a donde vamos yo voy a llegar. Descansa en todo el camino ella. Obviamente, cuando le toca a ella manejar, pues ahora le toca a ella estar pendiente, ¿verdad? Si yo no voy en el carro, le toca a ella estar pendiente de todo, ¿sí? Pero esto me llama mucho la atención, porque nosotros deberíamos ser así como ovejas. Deberíamos dejar que el Señor Jesucristo maneje, que el Señor Jesucristo sea el que guíe. Como dicen muchos buses, ¿va? Que después están maltratándose y peleándose, pero dicen, Dios guía mi camino, dicen. Y así deberíamos ser nosotros. Confiar en que Él maneja, confiar en que Él nos guía y nosotros solamente subirnos y descansar. Descansar en Él. Debemos confiar en que Dios maneja y nosotros solamente necesitamos descansar plenamente en Él. Vale la pena entonces, mis hermanos, reflexionar si estamos viviendo bien porque seguimos al Señor Jesucristo, o estamos luchando por vivir bien, porque no nos dejamos guiar por Él. ¿Sí? Si usted está en una lucha por vivir bien, usted necesita que el Señor Jesucristo sea su guía. Si usted está viviendo bien, y debe reflexionarlo, no diga, sí, yo estoy viviendo bien, amén. No, reflexiónelo. Porque si usted está viviendo bien al Señor Jesucristo, su guía, usted puede descansar. ¿Sí? De otra manera, si hay lucha en su vida, si hay afán en su vida, necesita decir, Señor, tú eres mi pastor. ¿Sí, hermanos? ¿De qué manera nos guía el Señor? Usted las conoce bien. ¿De qué manera nos guía el Señor? A través de la comunión con Él. A medida que más tiempo pasemos con el pastor, más vamos a reconocer su voz. A medida que más le alabemos, que más oremos, más vamos a reconocer la voz de nuestro pastor. A través de su palabra, dice el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Quiere decir esto, que para que el Señor nos guíe,
este libro, mis amados hermanos, este libro es la guía. La comunión con Él para reconocer su voz. La lectura de la palabra para ir detrás de sus instrucciones escritas para nosotros. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es también una guía para nosotros. Son recursos que el Señor nos ha dado. Dice Juan capítulo 16, versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y les hará saber las cosas que habrán de venir. El Espíritu del Señor, ese es el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad que nos guía. El Señor quiere guiarnos. El Señor es el pastor que nos quiere guiar a los lugares adecuados, a llevar la vida adecuada. Y ha puesto todos los recursos alrededor nuestro. La oración para poder aprender a escucharle. La palabra para poder entenderle, para poder recibir instrucción. Su Espíritu Santo para que nos revele cuál es su voz, para que nos revele su voluntad. Para que no nos apartemos del camino que Él tiene para nosotros. Quiero dejar estas 3 bendiciones del pastor para su vida y para la mía. Para todos los que nos están escuchando. Jesucristo es el pastor que nos da descanso pleno, que nos da nuevas fuerzas cuando nos sentimos agotados y que nos da una guía para vivir bien. Cuando Dios es quien guía nuestras vidas a través del Señor Jesucristo, tenemos la garantía de que no nos faltará nada. Y entonces podemos descansar en Él. Amados hermanos, continuaremos estudiando el Salmo 23 la próxima semana. Hay otras 3 bendiciones para usted y para mí. Pero ojalá que esta palabra usted la pueda meditar una vez más. Pueda hacer como las ovejas, ir rumiar la palabra. ¿Sí? Rumiar la palabra una y otra vez. Hasta que se vuelva parte en su vida y disfrute de las bendiciones de nuestro buen pastor. Padre, solo esto te pido, que esta palabra, Señor, de ti, de nuestro buen pastor, se vuelva realidad en la vida de mis hermanos. Por favor, Señor, danos esa bendición, que se vuelva realidad en la vida de cada uno de los que estamos a través de esta transmisión. Siémbralas en sus corazones, en sus mentes, que la mediten y que la experimenten y te puedan ver a ti, Señor. En el nombre de Jesucristo, amén y amén.